con un arrancador estrella triángulo con inversión de giro. Empezamos cogiendo las tres fases, un interruptor automático, los contactores encargados del giro a la derecha y del giro a la izquierda, un relé térmico para proteger el motor en sí, y los contactores encargados del triángulo y de la estrella. Procedemos a cablear y a realizar la inversión de giro. Sería llevar la 1 a la 1, la 3 la llevaríamos a la 2 y la 4, bueno, la 2 la llevaríamos a la 3, y después volvemos a recuperarlo aquí para completar la inversión. Ahora pasaríamos a hacer el cableado para el triángulo. Añadir este punto de conexión y a la parte de la estrella. Vamos a renombrar los elementos. En este caso tendríamos el contactor de la derecha, el contactor de giro a la izquierda, este sería el contactor que controlaría el triángulo, y el contactor que controlaría la estrella. Con esto lo que conseguiríamos es que cuando el contactor de triángulo está activado, realmente lo que pasaría es que tendríamos los bornes del motor conectados de esta manera. Y cuando salte el de la estrella, que es este de aquí, lo tendríamos conectado de esta manera. Una vez realizado el circuito de potencia, vamos a proceder a realizar el circuito de mando. En este caso cogeremos el contacto normalmente cerrado y abierto del relé térmico. Acto seguido, un pulsador normalmente cerrado, que será el pulsador de marcha paro. Pues cogeremos dos pulsadores normalmente abiertos para controlar el giro a la derecha y a la izquierda. Dos contactos normalmente abiertos de contactor a la derecha y a la izquierda. Contacto normalmente cerrado. Y por último, las bobinas de los contactores, que en este caso ya tendrían el temporizador en la misma bobina, y añadiremos unas luces para saber si está girando a la derecha o está girando a la izquierda. Procedemos a cablear. Tenemos la fase aquí. La realimentación, los pilotos, y conectaremos a tierra. Vamos a identificar los elementos. En este caso sería el relé térmico, este F1, que se estaría referenciado aquí. Pues teníamos el pulsador de marcha paro, el pulsador a la derecha, el pulsador
a la izquierda, el contactor normalmente abierto del contactor que gestiona la derecha y el contacto normalmente abierto del contactor que gestiona la izquierda. Este sería el contacto normalmente cerrado del contactor que gestiona la izquierda y este el contacto normalmente cerrado que controla la derecha. Esta sería la bobina del contactor de la derecha y la bobina del contactor de la izquierda. Una vez realizado la inversión de giro, vamos a proceder a controlar la estrella y el triángulo. Por eso cogeremos los temporizadores normalmente cerrados a la conexión, los contactos normalmente abiertos, contacto normalmente cerrado y la bobina de la estrella. Empezamos a cablear. Neutro. Y a identificar los elementos. En este caso sería el temporizador que está conectado a KMD, temporizador que está conectado a KMI, el contacto normalmente abierto de KMD y el contacto normalmente abierto de KMI. En este caso sería el contacto normalmente cerrado de triángulo y este sería la bobina de estrella. Así evitaríamos entrar en funcionamiento estrella si triángulo está activo. Ahora pasaremos a la parte del triángulo. Por eso necesitaríamos los contactos normalmente abiertos a la conexión. En este caso serían dos. Vamos aquí. Un contacto normalmente cerrado. Ponemos por aquí. Y la bobina del contactor de triángulo. Ahora procederemos a cablear. Y el neutro. Y a identificar los elementos. Temporizador conectado a KMD. KMI. Este va a ser el contacto normalmente cerrado de KME, que es la estrella, y este sería la bobina que controla el triángulo. De esta manera conseguiremos lo mismo que antes. Si está funcionando este, no funcionaría este y viceversa. Hemos añadido unos pilotos para facilitar la compresión del circuito de mando y vamos a explicar cómo funciona. Tendríamos el pulsador a la derecha, el pulsador a la izquierda. Cuando pulsemos, por ejemplo, el pulsador a la derecha, la fase pasará a través del contacto normalmente cerrado de la izquierda, con lo cual, si está funcionando, sería imposible que llegara a energizar la bobina que controla la derecha. En este caso no ocurre, con lo cual llegaría hasta aquí y pondría a girar el motor a la derecha. Como tenemos un temporizador aquí conectado, que básicamente son estos, normalmente cerrados a la conexión, este de aquí y este de aquí, que pasarían a través del 1314, o sea, de los normalmente abiertos, tanto del contactor de la derecha como el del contactor de la izquierda. Como esto, en cuanto pulsamos a la derecha o a la izquierda, ya quedan cerrados, pasaría a través del contacto normalmente cerrado de el triángulo, con lo cual es la protección. Si está funcionando no pasaría, y energizaría la estrella.
con lo cual tendríamos funcionando la estrella nada más conectar a la derecha o a la izquierda. Una vez que pasen, en este caso configurado de 3 segundos, esto se abrirá y dejará de energizar el contactor que gestiona la parte de la estrella, y pasarían a cerrarse estos contactos, que son los contactos normalmente abiertos de los temporizadores que tenemos aquí, que se cerraría uno u otro, pasaría a través del normalmente cerrado de la estrella, que en este caso si estuviera funcionando no podría pasar, y activaría el triángulo. Vamos a ver cómo funciona. Daríamos a simular, activaríamos el disyuntor y, por ejemplo, pulsemos a la derecha. Como vemos, arranca a la derecha, directamente entra a la estrella, pasa 3 segundos y se activaría el triángulo. Y vemos cómo está girando a la derecha. En este caso, pulsaremos el paro y pulsaremos, por ejemplo, a la izquierda. Vemos cómo se activa, entra la estrella, se abren estos contactos normalmente cerrados a la conexión, se cierra este y vemos cómo entra el triángulo. En caso de que, por ejemplo, hubiera cualquier fallo en el motor, veremos que se activaría el piloto como que ha saltado el relé térmico al contacto normalmente cerrado, abierto, se cierra.